este es el título que vamos a colocar. De esa manera se escribe, para que por favor lo tenga muy presente. Efecto Doppler. Bueno, vamos a iniciar entonces con un pequeño video. La idea es que estemos muy atentos porque una vez pase el video voy a estar haciendo algunas preguntas. Entonces, muy pendientes de la información que nos aporta el video. Chicos, ¿están escuchando? Ah, ok, no lo puse para audio. Espérenme un segundito. Volvemos a compartir pantalla. Y ahora sí. ¿Cuántas veces no has escuchado este peculiar sonido? Un carro tocando la bocina, una ambulancia pasando a toda velocidad y un avión volando sobre ti. Todos estos presentan el mismo fenómeno peculiar con el cual estamos familiarizados, pero generalmente no sabemos el nombre de este efecto. Pues bien, este efecto se llama el efecto Doppler. En palabras de Sheldon Cooper, es el aparente cambio de frecuencia de una onda causado por el movimiento relativo de la fuente con respecto al observador. la mejor forma de explicar el efecto Doppler es de manera visual. Imaginemos un objeto emitiendo ondas. Podría ser una ambulancia emitiendo sonido, una estrella emitiendo luz o un pato emitiendo ondas en un lago. Estos objetos tienen algo en común, emiten ondas. Si estuviéramos parados cerca y el objeto que emite ondas se mantiene estacionario, el efecto Doppler no sería visible y la historia aquí terminaría. Pues este efecto solo actúa cuando el objeto emisor de ondas se mueve. Cuando el objeto que emite las ondas se mueve, las ondas se comprimen en dirección hacia donde se mueve y se separan en dirección contraria. Si el objeto se mueve en dirección de un observador, las ondas aparentan tener una mayor frecuencia y por esto también sabemos que si el objeto se mueve lejos del observador, la frecuencia parece disminuir. Y exactamente eso es el efecto Doppler. Es el cambio aparente de la frecuencia de una onda causada por el movimiento relativo entre la fuente de emisión y el observador. Por ejemplo, cuando estás caminando tranquilamente en la calle y una ambulancia pasa a toda velocidad a tu lado, tú escuchas un cambio de sonido. Esto es debido a que las ondas frente a ti se juntan, haciendo que suene más agudo, y cuando pasan de ti suenan más grave, porque las ondas tardan más en llegar a ti. Y es increíble que este fenómeno no es único del sonido, sino también la luz presenta este efecto, pues es también una onda. Y es de esta manera que los astrónomos calculan las distancias y el tamaño del universo. Aunque la luz no puede cambiar de todo, ni sonar más aguda o grave, sí puede cambiar de color. Observemos nuestro espectro de la luz visible por un momento. Al verlo, nos damos cuenta que si la onda es de baja frecuencia, el color será más rojizo, y entre mayor frecuencia, la luz tendrá un color más cercano al violeta. De este modo, podemos saber que si una estrella se está alejando de nosotros como prácticamente todo el universo, entonces veremos las estrellas más rojas de lo que realmente son. A esto se le conoce como el corrimiento al rojo. Y exactamente de la misma manera, si algo se acerca hacia nosotros, será un poco más azul de lo que realmente es, pues las ondas de luz enfrente del objeto se comprimen. Entonces, la próxima vez que escuchen este sonido, sabrás que es el efecto Doppler. Así que suscríbete a este canal si aprendiste algo. Bueno, chicos, entonces vamos a socializar un poco acerca de lo que vimos en el video. Bueno, ¿quién me quiere contar algo de lo que haya entendido de la información del video? Ok, muy bien, Juan Muñoz, exacto, muy bien. Bueno, tenemos varias ideas acá.
Lo primero, permítame un segundo, le voy a dar el ingreso a Nicolás. Ok, ya. Entonces me devuelvo un poquito. Entonces nos dice Juan que es el cambio aparente de la frecuencia de una onda. Muy bien. O sea, efectivamente, eh, percibimos una diferencia entre el sonido cuando está más cerca de nosotros que cuando está lejos. Y dice que un cambio aparente, porque muy posiblemente vamos a tener siempre la onda en la misma frecuencia. La diferencia es la distancia, o la diferencia la marca la distancia en la que se encuentra la fuente emisora de la onda con respecto a quien está recibiendo o a quien es el receptor del sonido. Bueno, me preguntan acá que por qué el sonido tarda más en llegar que en irse. Básicamente no tiene que ver es directamente con la velocidad de la fuente sonora. No es que tarde más en llegar que en irse, sino que es la percepción que nosotros podemos tener del sonido. Cuando viene una ambulancia, nosotros percibimos, ¿no? Inmediatamente uno dice, bueno, una ambulancia, ¿por dónde viene? ¿Sí? Y obviamente la velocidad que tenga esa ambulancia en el momento de llegada o de salida, es lo que va a hacer que nosotros percibamos como esa diferencia entre lo que tarda en llegar y lo que tarda en irse. Eh, las ondas se deforman en la dirección en la que se mueven, exactamente, o sea, a medida que va llegando el sonido, la onda se va haciendo más cercana, ¿no? La percibimos más cercana, están más cerca las ondas, mientras que en la medida que el sonido se aleja, percibimos que las ondas están más lejos, la frecuencia de la onda es menor, ¿no? Listo. Se origina cuando el objeto emisor de onda se mueve. Exacto, muy bien, Juan, también. No es posible que tengamos efecto Doppler si no hay movimiento, ya sea de quien está escuchando o de quien es la fuente de ese movimiento. Muy bien. Sonido y luz. Se aleja, se ve rojo, se acerca, se ve azul. Bueno. Listo, Nicolás, no hay problema. Bueno, por un lado, entonces nos decían que es un efecto que no solamente es para el sonido, sino que también para la luz, ¿no? Cuando vemos ya ondas electromagnéticas hablaremos un poco más de esto, pero en el efecto Doppler, efectivamente, en el sonido percibimos más cerca o más lejos la frecuencia o cambia la frecuencia de la onda aparentemente, mientras que en el caso de la luz, lo que sucede con la luz es que hay un cambio en la percepción del color. ¿Por qué? Recuerden que también tenemos un espectro visible y ese espectro se mueve dentro de unas ondas. Entonces, cuando las ondas son más lejanas, entonces tenemos la tendencia a ver en rojo, ¿no? Entonces es lo que llaman corrimiento al rojo, porque se acerca más hacia la zona roja del espectro visible. Mientras que cuando las ondas están más cercanas, entonces estamos como más dentro del azul, ¿sí? Entonces vemos más en tonalidades azules mientras más cerca estén las ondas luminosas. Bueno, Marty, se escribe D mayúscula O doble P, 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 L, E, R. De esa manera se escribe. Bueno, es el cambio de frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo entre emisor y receptor. Entonces, Margis, muy bien, al igual que lo que habían mencionado los compañeros anteriormente, mm, nos enfocamos en el hecho de que exista un movimiento, ¿cierto? Entre el emisor y el receptor. Eso es fundamental. Tiene que existir movimiento entre el emisor y el receptor. Muy bien. Ahora vamos a ver de dónde surgió esto del efecto Doppler, ¿cierto? Y cómo se define, que es lo que ya hemos mencionado anteriormente. Sí, se observa más cuando hay una menor frecuencia, está más lejos. Cuando hay una mayor frecuencia, está más cerca. Bueno, entonces el fenómeno del efecto Doppler fue observado, estudiado por primera vez a nivel de ondas sonoras por un físico austriaco de nombre, ok, permítanme cambio el modo de la pantalla que estaba para audio y entonces ya podemos observar bien la imagen. Ok,
Entonces, les decía que este fenómeno fue observado, estudiado por primera vez por un físico austriaco de nombre Christian Andreas Doppler. Por esa razón es que recibe este nombre de efecto Doppler. Eso fue en el año de 1842. Y él notó cómo la frecuencia, ¿cierto? El tono de una locomotora, ¿no? Era más agudo cuando la locomotora se acercaba y era más grave cuando la locomotora se alejaba. ¿Sí? Nosotros, de pronto, los que hemos tenido la oportunidad de ver pasar el tren, podemos efectivamente darnos cuenta que cuando el tren está más cerca, se escucha, ¿cierto? Y a medida que el tren se va alejando, también percibimos que el tren está lejos precisamente por la frecuencia que tienen las ondas al acercarse o al alejarse. Unos 6 años después, en 1848, otro físico, en este caso francés y de manera muy independiente a lo que había hecho Doppler, estudió también el fenómeno, pero en las ondas electromagnéticas, es decir, en la luz, ¿cierto? Él fue el que estudió qué pasaba con la luz en este sentido y por esa razón, en algunas partes se encuentra uno como efecto Doppler-Fizeau, porque Armand Hippolyte Louis Fizeau fue quien estudió con respecto a las ondas electromagnéticas. Pero Doppler fue con respecto a las ondas sonoras y Fizeau con respecto a a las ondas de luz, ¿sí? Y por eso a veces se llama efecto Doppler-Fizeau, aunque en la mayoría de los casos lo vamos a encontrar únicamente como efecto Doppler, porque él fue el primero que trabajó pues en ese sentido. Y como bien lo mencionamos ahorita, el efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio, ¿cierto? O sea que no solamente para el sonido, sino también para ondas electromagnéticas, cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o el foco de ondas y el receptor u observador se desplazan uno con respecto al otro. Es decir, vuelvo y repito, cuando hay movimiento, ¿m? Ya sea de la fuente sonora o del receptor u observador, dependiendo del caso. Bueno, entonces, tomamos el apunte de esta diapositiva y ya continuamos hablando de los casos que se pueden presentar en el efecto Doppler. Tenemos varios casos que evaluar dentro del efecto Doppler, ¿sí? Porque dependiendo de cada caso, de quién sea el que se esté moviendo, si es la fuente, si es, bueno, vamos a tener diferentes situaciones eh, para poder revisar y en algunos casos, pues tenemos diferentes fórmulas para poder determinar qué tipo, pues la velocidad o la frecuencia, bueno, diferentes aspectos. Recuerden que dentro del efecto, el efecto Doppler también permite determinar, por ejemplo, distancias, ¿no? Entonces, vamos a ir mirando paso a paso cada uno de los casos. El primer caso es cuando tenemos el observador en reposo y la fuente también en reposo. Quiere decir esto? Que ni el observador ni la fuente se están moviendo. En ese caso, tenemos que no se va a presentar el efecto Doppler, porque como ya lo hemos mencionado anteriormente, una de las características de este efecto es que debe haber movimiento, ¿sí? Debe haber movimiento. Entonces, en este caso, tanto la velocidad del foco sería foco fijo, en este caso de la fuente sonora, sería cero, ¿cierto? La velocidad del observador o del receptor sería cero también. Entonces, fíjense que no tenemos efecto Doppler. No nos aparece ningún efecto Doppler. Simplemente las ondas sonoras van a tener la misma longitud, la misma velocidad, todo va a ser igual y no vamos a percibir un cambio en la frecuencia de las ondas. Esto debido a que ambos se encuentran en quietud o en estado de reposo. Entonces, vamos a
a tomar el apunte de esta diapositiva, ¿sí? Hacemos el esquema, bueno, como ustedes lo puedan hacer, no tiene que quedar perfecto, sino como ustedes puedan hacerlo, representando tanto al observador como a la fuente sonora. Y en el caso 1, que es, podemos colocar allí, ¿no? Caso 1, foco y observador en reposo, porque vamos a mirar varios casos. Entonces, caso 1, foco y observador en reposo. Y ahí sí escribimos la descripción y hacemos el dibujo. En el caso 2, entonces tenemos que el foco está en movimiento y el observador está en reposo. No vamos a tomar todavía el apunte porque el tiempo no nos va a dar para eso. Entonces en la próxima clase tomamos el apunte, pero sí prestamos, por favor, atención a la explicación. Entonces, en el caso en el que, fíjense que cuando hablamos de foco en movimiento es cuando estamos en un lugar fijo, diga, observador en reposo, estamos nosotros en un sitio, ¿cierto? Y el carro pasa, ¿no? Entonces pasa supongamos que es en este caso la ambulancia. Entonces, nosotros estamos quietos, pero la ambulancia está en movimiento. Entonces es la ambulancia la que se mueve o la fuente emisora del sonido es la que se está moviendo y nosotros estamos en reposo. En este caso sí se cumple el efecto Doppler o sí hay efecto Doppler porque, como les decía anteriormente, mínimo uno tiene que estar en movimiento. En este caso, la frecuencia aparente o la frecuencia que se percibe eh, aumenta obviamente cuando se aproxima la fuente de sonido y disminuye cuando se aleja la fuente de sonido. Desde ese punto de vista tenemos una, una ecuación que nos permite determinarlo, que es F' igual a F por B sobre V y más o menos, aquí es más o menos, o menos más, la velocidad de la fuente. Entonces, la frecuencia percibida por el receptor y la frecuencia emitida por el foco. Esta es la frecuencia percibida y F sola es la frecuencia emitida. Eh, Dado que, como le dice acá, el emisor está en movimiento, no van a ser iguales. No es igual la frecuencia percibida que la frecuencia emitida. ¿Por qué? Porque está la fuente en movimiento. Se mide, ya saben, frecuencia en hercio o en segundos a la -1. La V hace referencia a la velocidad de propagación de la onda en el medio, es decir, la velocidad, por ejemplo, del sonido en el aire. Si estamos hablando de la ambulancia, sería la velocidad del sonido en el aire. Esa velocidad es constante, ya sabemos que es de 340 metros por segundo, entonces ya tiene un valor fijo, ¿sí? Y depende del medio del cual en el cual se esté moviendo en ese momento o en el cual se esté desplazando el sonido. Se relaciona con la longitud de onda y la frecuencia, entonces es esa velocidad que hallamos multiplicando la longitud de onda por la frecuencia y se mide en metros por segundo. B sub F es la velocidad del foco, en este caso sería la velocidad de la ambulancia, ¿sí? Y puede ser constante, debe ser constante y menor a B, ¿no? Es menor a la velocidad del sonido. Su unidad depende de la medida, también es en metros por segundo. Y acá nos está indicando que vamos a utilizar el signo menos cuando el emisor se acerca, ¿cierto? Cuando la ambulancia se acerca a nosotros, vamos a utilizar el signo menos. Si el sonido se está alejando, entonces utilizamos el signo más, ¿sí? Entonces, aquí en este espacio, que es menos o más. Menos si se acerca el sonido, la fuente de sonido, más si se aleja la fuente del sonido. Entonces, como les decía, este apunte no lo tomamos todavía. En la siguiente clase, pues, iniciamos tomando este apunte y haciendo un ejemplo de un ejercicio cuando tenemos una fuente sonora en movimiento y el receptor de ese sonido está
en reposo o está quieto. Bueno, entonces ya en la próxima clase hacemos un par de ejemplos de esto para que nos quede totalmente claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pero yo sí, digamos, ¿qué pasa si una de las ecuaciones no tiene frecuencia? No, todas trabajan con frecuencia. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que hablamos es de que justamente el efecto Doppler es la frecuencia percibida. Entonces, necesariamente vamos a tener que determinar cuál es esa frecuencia que se percibe, que no es la frecuencia real, porque la frecuencia real es la que es emitida por el foco, sino la que uno percibe si está lejos o si está cerca. Entonces, siempre vamos a tener la frecuencia porque justamente esa es la definición del efecto Doppler. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Bueno, listo chicos, entonces si no hay ninguna otra pregunta, quedamos hasta aquí por el día de hoy y continuamos el día martes. Que tengan un excelente, miércoles que tenemos física, que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga y nos vemos el martes en clase de química. Chao a todos.